atento. Los otros temas, el tema de sucesiones y completar el tema de procedimientos, es decir, de las bolillas 8 y la bolilla 20, están en las clases que quedaron grabadas del año pasado, de los 2 cuatrimestres. Así que por eso prefiero que veamos el tema de tutela y de curatela, que temas que todavía no habíamos tratado. Creo que en tutela nos había quedado pendiente el tema de las acciones de la tutela. Ustedes seguramente recordarán que en algún momento dijimos que todo el sistema romano era un sistema de acciones. ¿Eso qué significa? Significa que la cuestión jurídica, por decir de alguna manera, prácticamente se limitaba, se concretaba en la situación de que alguien tuviera o no la posibilidad de proteger su situación jurídica. Es decir, que tuviera una acción o algún otro remedio procesal, podía ser un interdicto, ustedes habrán visto cuando vieron el tema de la posesión, podrá ser también alguna excepción, es decir, todo aquello que aparecía fundamentalmente en el edicto que dictaban los pretores. Ahí había como una especie de menú, diríamos, una especie de catálogo en el cual estaban contenidas todas las acciones que alguien podía utilizar. En el caso de la tutela, nos encontramos con que, como habíamos dicho cuando vimos su definición, que la tutela era una institución del derecho civil. Por lo tanto, las acciones van a ser acciones civiles. ¿Se acuerdan aquella división que hicimos de acciones civiles, honorarias, etcétera? Bien, siendo esto así, nos vamos a encontrar que estas acciones, o por lo menos la mayoría de ellas, ya aparecían contempladas en la ley de las 12 tablas, aunque después los pretores procedieran por allí a, diríamos, entre comillas, actualizarlas o adecuarlas según las circunstancias. Pero lo cierto es que ya estas acciones, respecto de la tutela, aparecían contempladas en la ley de las 12 tablas. Bien, ¿qué tenemos aquí? En primer lugar, tenemos una acción que es la acción de la tutela, actio tutela. ¿Qué era esta acción? Esta era una acción que tenía el pupilo, el que estaba sujeto a la tutela, contra el tutor, para reclamarle al tutor si éste había hecho una mala administración de la tutela. Es decir, esta acción era casi consecuencia directa de aquello que hubiese resultado de la rendición de cuentas. Si se había hecho una rendición de cuentas y el pupilo encontraba que en la rendición de cuentas había reclamos para hacerle al tutor por mala administración, entonces en ese caso va a tener la acción de la tutela. Es decir, que esta acción de la tutela es la acción que tiene el pupilo contra el tutor para reclamar por un mal ejercicio de la tutela. Ahora bien, encontramos también que hay una actio tutela contraria. ¿Qué es esto de la actio de tutela contraria? Es la acción que tenía, en este caso, el tutor contra el pupilo, si el tutor había hecho algún gasto, había hecho algún desembolso en beneficio del pupilo, para reclamarle justamente al pupilo la restitución de aquello que hubiese hecho, digamos, en beneficio del pupilo. Es decir, si el tutor había utilizado fondos propios del tutor para beneficio del pupilo en ejercicio de la tutela, el tutor podía reclamarle estas sumas, estos montos, al pupilo. Es decir, entonces, que tenemos una acción: pupilo contra tutor, tutor contra pupilo.
Ahora bien, ¿qué pasaba si mientras estaba el tutor en ejercicio de la tutela? Es decir, antes de que el pupilo llegara a la pubertad, el tutor estaba haciendo un mal ejercicio de la tutela. En este caso, va a haber una acción que es una acción general, porque es una acción que puede interponer cualquier persona, incluso se permitía hasta que la propia madre del pupilo pudiera reclamar a través de esta vía para estudiar, para investigar al tutor si estaba haciendo un mal ejercicio de la tutela, suspendiéndolo del ejercicio o incluso dejándolo fuera de la tutela. Es decir, aquí aparece una acción, la actio suspecti tutoris, la acción del tutor aquel que está realizando una tutela que hay que investigar si se está realizando bien, porque, por ejemplo, se detectaba que el tutor estaba malversando los bienes del pupilo o que estaba realizando actos en beneficio propio y no en beneficio del pupilo. En este caso, entonces, cualquier persona podía intentar esta acción para suspender o desplazar al tutor del ejercicio de la tutela. Les decía que lo puede ejercer cualquiera menos el propio pupilo. ¿Por qué? Y porque podía ser que el pupilo quisiera realizar un negocio, que el tutor no diera su autoridad porque consideraba que ese negocio no era beneficioso para el pupilo. Y entonces que el pupilo le iniciara una acción para suspenderlo, que viniera otro tutor ante la posibilidad que el nuevo tutor pudiera aceptar ese negocio que él quería hacer. Por lo tanto, entonces, lo que se quería evitar es que mediante la acción se, digamos así, alterara un adecuado ejercicio de la tutela. Esta es la acción suspecti tutoris. Los nombres están en latín porque son nombres propios. No podemos inventar nombres para estas acciones, como no podemos inventar nombres para cualquiera de ustedes. Podríamos ponerle un apodo, pero no le podemos poner un nombre diferente. Bien, por otro lado, tenemos otra acción que se llama rationibus distraendi. ¿Qué es esto? Esta es una acción que tenía el pupila al término de la tutela para reclamar si se había hecho algún negocio que significaba una malversación. Esta acción es una acción particular porque en realidad está dirigida no solo contra el pupilo, sino contra alguien que pudiera haber sido cómplice del pupilo y entonces hubiese realizado estos actos de distracción de bienes, es decir, de salida irregular de bienes del patrimonio del pupilo. Fíjense, ¿a qué llamamos nosotros estos actos que podían ser alcanzados por la acción? Fundamentalmente son actos, por ejemplo, que el tutor hubiese realizado en beneficio de alguien para perjudicando de esa manera al menor. Por ejemplo, que hubiese hecho una donación a un familiar del propio tutor o a un amigo del tutor o a cualquier persona. Una donación que simplemente iba en perjuicio del pupilo. En ese caso, por la rationibus distraendi, se exigía la restitución de las cosas al estado anterior o la suma correspondiente a aquello que había sido distraído. Pero esta acción tenía no solo este carácter rey persecutorio es ir detrás de la cosa, es decir, en este supuesto, ir detrás de aquello que se había distraído, sino que era una acción mixta, porque era rey persecutoria, pero tenía un aspecto penal. ¿Cuál era el aspecto penal? En el aspecto penal de esta acción, lo que se podía reclamar era el doble del valor de los bienes distraídos.
Es decir, por eso es penal, porque no solo se puede reclamar aquello que fue sacado irregularmente del patrimonio, sino además el doble de su valor. Es decir, se imponía de esta manera una sanción a este tutor que había hecho un inadecuado ejercicio de la tutela. Y por último tenemos una acción bastante interesante, que es una acción que se llama acción subsidiaria. ¿Qué es la acción subsidiaria? Bueno, de su propio nombre surge que es una acción que va en subsidio de algo. Si el pupilo había reclamado al tutor, ya sea por la rationibus distraendi, ya sea por la acción de tutela, algo, y resulta que el tutor no tenía un patrimonio, unos bienes suficientes para satisfacer ese reclamo, se podía ir contra el magistrado que había puesto al tutor al frente de la tutela. Recuerdan ustedes que al inicio de la tutela, el tutor tenía ciertas obligaciones. Hacer el inventario, es decir, pedir que se haga el inventario, con la sanción que ya sabemos que correspondía si el tutor no lo hacía, y además exigir cautio. Cautio significa caución. ¿Qué significa esto? El tutor debía, el magistrado debía asegurarse que el tutor tenía un patrimonio, tenía bienes suficientes para que en caso de un mal ejercicio de la tutela hubiese de dónde reclamar, hubiese de dónde cobrarse aquello que hubiese sido malversado. Es decir, esta acción en realidad es subsidiaria contra el magistrado que no hubiese hecho bien su tarea, que no hubiese controlado al tutor si estaba en condiciones de asumir la tutela, teniendo un patrimonio que permitiera satisfacer las malas administraciones que el tutor pudiera hacer. En este caso, entonces, si yendo contra el tutor no se lograba el objetivo, se podría ir contra el magistrado que no había realizado bien su tarea de, digamos, caucionar, es decir, garantizar los intereses del menor. Concretamente, ¿qué debía hacer el magistrado? Debía ver si el patrimonio del tutor era por lo menos tan bueno como el del pupilo. Es decir, si el pupilo tenía un patrimonio muy exiguo, no se va a exigir un patrimonio extraordinario en el tutor. Pero si el pupilo tiene un patrimonio suficientemente amplio, en ese caso al tutor se le va a pedir que tenga también un patrimonio suficiente como para responder eventualmente de los perjuicios que se pudiesen ocasionar con la tutela. Estas serían las acciones de la tutela. Con esto cerraríamos lo de tutela y empezaríamos lo de curatela. Para empezar lo de curatela, lo que yo antes les voy a pedir es que si tienen alguna duda respecto de la tutela, la veamos ahora. ¿Hay alguna pregunta? Doctor, una consulta, sí. Buen día. En caso de que accionara contra el magistrado, dado que el tutor no tenía los fondos suficientes como para saldar la deuda, la primera es si era algo común o que pasara, o fue algo que se había estipulado por las dudas, y si el magistrado respondía, y si con sus bienes, si el magistrado había o sea, algún antecedente, y si podría haber alguna causalidad de que el magistrado haya elegido ese tutor adrede como para poder obtener algún beneficio personal él. Bien, acá tenemos que distinguir dos cosas. Una cosa es si hay delito. Es decir, si el tutor y el magistrado se han puesto de acuerdo para perjudicar al menor, entramos en el aspecto del dolo y eso va por la vía de los delitos. Se estaría cometiendo un acto
entre comillas, de estafa contra el menor. En ese caso, va por el lado de los delitos. No sé si ustedes vieron delitos. Cuando hablamos de delitos, estamos hablando de los delitos privados. Ahora, si esto era la negligencia del magistrado, es decir, si esta era una conducta del magistrado despreocupada, descuidada, en ese caso entonces el magistrado tiene que responder con su patrimonio personal del perjuicio que se ha causado, porque él no cumplió bien su tarea. Miren, ojalá existiera una acción similar ahora, porque ¿quién tendría que controlar hoy día a los tutores? En la provincia el asesor de incapaces, el asesor de menores. ¿Qué pasaría si un asesor de menores no controla la tutela? Bueno, hoy día podrá venirle algún tipo de sanción, llamémosle entre comillas, administrativa, pero no responde con sus bienes, como en el caso que había en el anterior. Por supuesto, si ha habido una actitud dolosa del asesor de incapaces y en connivencia con el tutor, entramos, en esto también no hay diferencia, en el plano de los delitos es otra cosa. Eso por un lado. Por otro lado, de la frecuencia de esto no hay noticia cierta, o sea, si era muy común o no. Pero el solo hecho de que exista la acción quiere decir que esto era una situación que era factible y seguramente se producía en más de una ocasión. Ahora, fíjense, aquí tienen que darse dos supuestos. Por un lado, tiene que darse el supuesto de que el tutor no tenga bienes para responder, y por el otro lado, tiene que darse el caso de que la conducta del magistrado haya sido una conducta negligente, una conducta que no ha tomado los recaudos necesarios. Ahora, ¿qué puede pasar? Y puede pasar que en el ejercicio de la tutela, el tutor se haya desprendido de bienes, haya realizado maniobras para colocarse en una situación de insolvencia que no le permita al pupilo reclamar. Bueno, en este caso, no solo basta con esa situación, sino que basta ver si realmente la conducta del magistrado fue o no una conducta negligente o incluso una conducta dolosa, es decir, dirigida directamente a perjudicar al menor. Si el magistrado ha tomado los recaudos necesarios, pero lo que ha sobrevenido es una situación que, digamos, es consecuencia del accionar del tutor, esto no podía ser previsto por el magistrado, tal vez. Esto también tiene que ver con otra cuestión. El magistrado tenía que analizar la persona del tutor, porque aquel que había sido tutor, por ejemplo, en una tutela anterior, y había sido desplazado por un mal ejercicio de la tutela, si era nuevamente convocado a la tutela, el magistrado no debía aceptarlo, porque evidentemente estaba ya en una conducta que había demostrado que no se había manejado como correspondía respecto de una tutela anterior. Es decir, aquí también, aunque hubiese exigido cautio, habría responsabilidad del magistrado. Pero bueno, una cosa es tener la acción y otra cosa es cómo se demuestra realmente qué pruebas hay que rendir para que esa acción prospere. Esto último nosotros no lo analizamos porque sería un caso, tendríamos que ir caso por caso a analizarlo. Acá de lo que se trata es de, el tutor no puede responder, vamos contra el magistrado. ¿Cuándo puedo ir contra el magistrado? Cuando la actitud del magistrado no ha sido la que correspondía para proteger al menor de posibles inconductas del tutor. ¿Está claro? Doctor, pero si el tutor se deshace de los bienes,
Es decir, el dolo no sería hacia los dos, es decir, hacia el tutor y hacia el juez, hacia el magistrado. Dos cosas. Primero, vos dijiste juez, después lo corregiste. Perdón, me equivoqué. No, te aclaro por qué. Porque los jueces, salvo en el bajo, a partir del imperio, o sea, pasada la jurisprudencia clásica, cuando viene el tercero de los sistemas procesales, todos los dos sistemas anteriores son particulares, es decir, no tenemos un juez para esto. Acá hay un magistrado. Y este magistrado tiene que analizar y ver. El magistrado no puede hacerse responsable de la inconducta delictiva que pueda haber tenido el tutor. De eso no se hace responsable. Se hace responsable en la medida en que él no hubiese tomado los recaudos necesarios, no hubiese exigido que el tutor tenga un patrimonio más que suficiente para responder en caso de mala tutela, de que el tutor sea una persona que no haya sido inidónea en una anterior. En esos casos se podía ir contra el magistrado. Ahora, si el tutor ha cometido actos para colocarse en insolvencia con la intención de perjudicar al pupilo, bueno, aquí ya entramos en otra cuestión. Ahí entramos en otra cuestión, porque, por ejemplo, vamos a tener otro tipo de acciones que ustedes han visto a propósito de otras cuestiones. Había una acción, la actio publiciana in rem, había una acción de la acción pauliana, que estaba destinada, ustedes cuando vieron los efectos de las obligaciones, vieron que había una acción, que era la acción pauliana, que estaba destinada a dejar sin efecto negocios que habían sido, digamos, para no entrar en detalles, fraudulentos, por parte de una persona, que podía entonces aquí intentarse por esas otras vías recuperar para el patrimonio de aquel que había realizado el acto para colocarse en insolvencia esos bienes para poderse cobrar. A ver, para que quede más claro. Si una persona, para no cumplir con sus deudas, y en este caso sería una deuda derivada de un mal ejercicio de la tutela, por ejemplo, se desprendiera de bienes y esto fuera hecho, por ejemplo, para decirlo en el caso más claro, hacía un negocio gratuito en connivencia con alguien para colocarse en insolvencia. Por ejemplo, hacía una donación. Esa donación, a través de la acción revocatoria o pauliana, podía ser dejada sin efecto, ser revocada. Bueno, pero eso ya vamos por otra vía. Ya acá las acciones de la tutela son una cosa. Estas otras son acciones para, digamos, contrarrestar una conducta perniciosa del tutor. Pero ya estamos en otro aspecto. Es decir, si el magistrado hizo un buen control previo a poner al tutor en la tutela, no va a ser alcanzado por la acción subsidiaria. Eso no significa que el pupilo no tenga otros medios como para que el tutor, que ha sido el que ha tenido la inconducta, sea el que responda. Por ejemplo, les ponía el caso de la acción revocatoria pauliana, que estaba destinada justamente a prevenir ese tipo de conductas, como la que podía tener un tutor que se colocaba en una situación de insolvencia para perjudicar a aquellos que eran sus acreedores. En este caso, sería acreedor el pupilo por las sumas que hubiese sido perjudicado en el ejercicio de la tutela. ¿Está claro? Sí, sí. ¿Entramos a las curatelas entonces? Sí, doctor. Bueno, antes de entrar en las curatelas, yo les recuerdo algo que es importante que ustedes tengan en cuenta. Y que ya lo hemos dicho, pero lo vamos a reiterar. Siempre
se hace necesario proteger por la tutela o las curatelas a aquel que es sui iuris. Porque si fuera alieni iuris, si estuviera bajo la potestas, no necesita tener un tutor, no necesita tener un curador. ¿Por qué no lo necesita? Porque la tutela y la curatela están encaminadas a suplir la incapacidad de hecho para aquel que tiene capacidad de derecho. Si fuera alieni iuris, carece de capacidad de derecho. Le falta un estatus, diríamos, para decirlo rápidamente. Por lo tanto, entonces, no necesita que nadie le venga a suplir la incapacidad de hecho. ¿Está claro? Bien. Por eso en la tutela y en la curatela también se hablaba de una cabeza libre. Una cabeza libre significa que no ha sufrido una capitis de minutio, una disminución de cabeza. Disminución de cabeza no significa que sean jíbaros ni cosa por el estilo. Significa una disminución de capacidad. La disminución de capacidad. Bien. Hay varias curatelas. No hay una única curatela, hay varias curatelas. La para nosotros más conocida es la curatela de los dementes. Es decir, de aquellos que tienen una incapacidad porque están alteradas sus facultades mentales. Y aquí los romanos hacían una distinción entre lo que era el mentecaptus, mentecapti, o el furiosus. Mentecato y furioso. La expresión mentecato antes se utilizaba como una especie de agravio, de insulto, ¿no? Ya pasado a mejor vida. Los que leíamos el Paturucito hace muchos años y el Paturuzú, veíamos que el coronel Cañones le decía mentecato a Isidoro Cañones porque era un tipo que vivía haciendo líos. Es decir, ¿qué quiere decir mentecato? Mentecato es aquel que es débil mental, es aquel que no tiene la total capacidad mental. Hoy podríamos decir que están en esta categoría los mogólicos, aquellos que están en ese tipo de situación. Mentecapti son estos. Por otro lado, tenemos los furiosos. ¿Quién es el furioso? El furioso es el loquito, aquel que, digamos, tiene alteradas sus facultades mentales, pero que puede por momentos tener un intervalo de lucidez. Puede tener momentos de lucidez. En este caso, los actos que realiza en el momento de lucidez, por sí mismo, sin curador, son válidos. Hay que probar que estaba en un intervalo lúcido, pero si tiene el intervalo lúcido, el acto que realiza en el momento que está en esa situación es válido. Los demás actos necesitan ser realizados por el curador. Es muy similar a la tutela en muchos aspectos. ¿Quién es llamado a la curatela de los dementes? Los mismos a los que eran llamados a la tutela. ¿Se acuerdan? La tutela testamentaria, la tutela legítima, la tutela dativa. Bueno, acá tenemos el caso de la curatela testamentaria, legítima y dativa. ¿Está claro esto? ¿A quién se llama la curatela entonces? A los mismos que se llamaban la tutela.
Las formas de ejercicio, bueno, los requisitos para entrar a la curatela son los mismos que los requisitos de la tutela. Difiere sí la forma de realizar la curatela. La curatela siempre se concreta a través de la gestio, nunca con autoritas. Es decir, el acto que se realiza, el negocio que se realiza a nombre de el que está sujeto a la curatela, debe ser realizado por el curador. ¿Por qué esto es así? Bueno, porque si es un mentecaptus o no está en un intervalo lúcido, no puede realizar ningún tipo de actos. Y si fuera aquel que es un furioso durante el intervalo lúcido, no necesita curador. Realiza el acto por sí. Es decir, aquí no vamos a encontrarnos con un ejercicio de la curatela que tenga que ver con la autoritas. ¿Cómo se extingue la curatela de los dementes? En general, todas las curatelas, del mismo modo que las anteriores. Por supuesto que tanto en la tutela como en la curatela, si falleciera aquel que está sometido a la tutela o a la curatela, se terminó la curatela. Eso es lo mismo que se terminó la tutela, no hace falta aclararlo más, supongo. Bien. Si se tratara del caso en que alguien de estos sujetos a la curatela de los dementes recuperara la lucidez, él se dejará sin efecto la curatela y deberá hacerse la rendición de cuentas. No me voy a extender en esta curatela porque es demasiado clásica. Hay otras curatelas, sí, ustedes seguramente vieron ya otra, la del curator ventris, el curador al vientre. ¿Quién era este? El curador que se designaba para aquel que era nasciturus, el que está por nacer, el que está en el vientre materno. ¿Para qué se le designaba un curador? Y porque este individuo, salvo que el padre esté vivo, puede necesitar que protejan sus intereses, porque incluso puede tener intereses encontrados con su propia madre. ¿Por qué digo que no tiene que estar vivo el padre, no tiene que estar? Porque si no estaría bajo la protección del padre. Ese por nacer sería un alieni iuris. En cambio, este otro, cuando nazca, va a ser su iuris. Además, aquí hay otra cuestión para tener en cuenta. El por nacer, diríamos que tiene derechos en expectativa. Sus derechos están sujetos a una condición, la condición de que nazca con vida. Porque si no, como recordarán ustedes, se consideraba ni nacido ni procreado. Es decir, en ese caso, supongamos que alguien hiciera una donación en beneficio del por nacer. O el por nacer recibiera una herencia, la herencia del propio padre, por ejemplo. Si nace con vida, con forma humana, etcétera, lo que ustedes ya saben, en esos supuestos se va a concretar ese derecho que estaba sujeto a condición. Si no naciera o naciera muerto, bueno, en ese caso entonces es como si nunca hubiera existido. ¿Qué quiere decir esto? Que si este por nacer hubiese recibido una herencia o una donación y después no naciera con vida, nadie puede ir a reclamar, por ejemplo, un heredero del por nacer, un hermano, digamos, por caso, no puede ir a reclamar esa donación o esa herencia porque estaba sujeta a la posibilidad de que naciera y naciera con vida.
Hay dos curatelas que resultan interesantes para analizar brevemente. Una curatela es la curatela de los pródigos. Los pródigos. ¿Quién es el pródigo? El pródigo es el que malgasta los bienes. Muchas veces esto se ha entendido bastante mal, porque como existe en los evangelios una parábola que habla del hijo pródigo, que es aquel que recibió, pidió la herencia, la recibió, la malgastó y después volvió con el padre. Se entendía, muchas veces se ha entendido que pródigo es aquel que regresa. Y en realidad pródigo es el que gasta mal, el que dilapida los bienes. Quiere decir que esta curatela está dirigida a proteger a aquel que malgasta, que dilapida. ¿Por qué esto era importante en Roma? Porque en Roma había un solo patrimonio familiar, que estaba en cabeza del pater. Y si este pater disponía mal de los bienes patrimoniales, no solo se perjudicaba a él, sino que perjudicaba a su familia. Por eso se hace necesario proteger el patrimonio familiar, que es el patrimonio de todos los integrantes de la familia, si el pater es un pródigo. Por ejemplo, pongamos por caso, el pater fuera un jugador empedernido, que se malgastara todo en el juego, en las apuestas. Y de esta manera perjudicaba a toda la familia, porque el patrimonio, repito, era familiar. Entonces había que proteger esa situación. Lo notable es que aquí el pródigo no es separado de la administración del patrimonio. Lo que se evita, lo que requiere la asistencia del curador, son los actos de disposición de bienes. Porque por la vía del acto de disposición es que este individuo va a perjudicar al patrimonio familiar. ¿Entienden? Fíjense, esta curatela, yo fui muchos años miembro del Poder Judicial, prácticamente no se veía. Era una curatela que había caído, entre comillas, en desuso. Y en los últimos tiempos reapareció. Reapareció a propósito del juego. Porque yo recuerdo, nosotros tuvimos un caso muy particular. Una señora mayor que iba al bingo, acá en la diagonal, y se quedaba días adentro del bingo. Y hubo que hacer, los hijos tuvieron que hacer una curatela sobre esta mujer, una curatela de pródigo, para evitar que siguiera realizando estos actos. No era una mujer que fuera alcanzada por ninguno de los supuestos de la demencia. Simplemente le gustaba jugar. Y se quedaba días jugando. Es más, hubo una reglamentación que no sé cómo estará ahora, tendríamos que consultarlo a Diego del Agua, que está en lotería, que impedía que en los bingos hubiera dependencias bancarias, hubiera cajeros automáticos. Porque la gente iba con un dinero a la casa de juego, se lo gastaba, y si tenía cerca la posibilidad de ir a sacar más, por ahí caía en esta situación que quería evitar la curatela de los pródigos. Vamos a analizar
otro tipo de curatela que por ahí nos puede llamar la atención. Y es la curatela de los menores de 25 años. Curatela de los menores de 25 años. ¿De qué estamos hablando aquí? ¿Se acuerdan cuando hablamos de la mayoría de edad la otra vez y dijimos, se consideraba que era mayor en el sentido de que podía realizar los actos y negocios jurídicos, es decir, de que gozaba de capacidad de hecho a los 14 años, pero que se consideraban menores hasta los 25? Bueno, esta curatela de los menores de 25 vendría a cubrir a los que están entre los 14 y los 25. Entre los 14 y los 25. Cuando los romanos establecen que la tutela llega hasta la pubertad, es en la inteligencia de que el que puede lo más puede lo menos. Es decir, el que puede hacer los actos más importantes puede realizar aquellos que no lo son tanto. A juicio de los romanos, el acto más importante de un hombre es transmitir la vida. Y con la pubertad se entiende que se tenía esa posibilidad. Por lo tanto, si alguien estaba en condiciones de transmitir vida, también estaba en condiciones de realizar cualquier otro acto o hecho jurídico. Ahora bien, todos sabemos que una cosa es lo que puede hacer la madurez física y otra la madurez psíquica, intelectual, la que permite entender las cosas, la que permite entender los negocios, etc. Y esto se pone de manifiesto cuando se advierte que hay menores de 14 años que sufren las consecuencias de su inexperiencia y que alguien se beneficia de esa inexperiencia, haciendo que estos menores realicen actos que los perjudican y que benefician a alguien que se aprovecha justamente de esa inexperiencia. Consecuencia de esto, van a ser ciertas medidas que se le piden al pretor para que venga a proteger a estos menores de 25 que ya han llegado a la pubertad, mayores de 14. Y el pretor va a empezar concediendo una excepción que persigue que si alguien se ha aprovechado de la inexperiencia de un menor y como consecuencia de ese aprovechamiento ha perjudicado al menor, pero todavía el menor no ha cumplido con su parte, cuando le reclame este que se ha aprovechado de la inexperiencia, el cumplimiento del negocio, el menor tenga una excepción para oponer, impedir el progreso del juicio. Ahora, esto no era suficiente, porque si el negocio ya se había realizado y se había cumplido, nunca le iban a reclamar al menor, nunca el menor va a tener excepción. Por lo cual se le va a otorgar entonces una acción. ¿Para qué? Para dejar sin efecto el negocio. Para anular ese negocio que había sido realizado por el menor, siempre y cuando se demostrase que esto era producto de haberse aprovechado de su experiencia. Porque si era un negocio regular, un negocio donde las cosas podían salir mejor o peor para uno o para otro, eso no facultaba a iniciar una acción. ¿Está claro?
En este caso, cuando ya se había cumplido el hecho, cuando ya se había cumplido el negocio, el menor podía pedir la in integrum restitutio. Es decir, ¿qué es lo que hace el pretor? Le otorga una amplísima protección. El menor puede pedir la restitución por entero, es decir, volver las cosas al estado anterior, solamente demostrando que el negocio lo ha perjudicado. In integrum restitutio, la restitución por entero. Ahora, es tan amplia esta protección que termina perjudicando al menor. ¿Por qué? Porque, bueno, en todo negocio, ya lo hemos dicho más de una vez, siempre hay algo de aleatorio, algo que todo el mundo cuando realiza un negocio piensa que está realizando un negocio que lo va a beneficiar, nunca que lo va a perjudicar. Entonces, aquel que iba a contratar con un menor de 25, mayor de 14, corría un riesgo. Si el negocio lo beneficiaba a él, por tanto, en detrimento del menor, en ese caso, el menor puede pedirle in integro restitutio. Ahora, si el negocio no le salía bien a aquel que había contratado con el menor, no podía hacer nada. Por lo tanto, ¿quién va a tener interés en realizar negocios con el menor? Vuelvo a repetir, tan amplia es la protección que termina por resultar perjudicial. Nadie quería contratar con los menores de 25 porque corría el riesgo de sufrir una restitución por entero. Los menores, para garantizarle al que contrataba con ellos que no iba a pedir en el futuro la in integrum restitutio, empiezan a solicitarle al magistrado que les designe un curador para cada negocio que va a realizar. Entonces va a realizar un negocio importante, por supuesto, y entonces le pide al magistrado que designe un curador para que sea garantía de que al momento de realizarse el negocio nadie se ha aprovechado de nadie. Lo que impediría en el futuro al menor pedir una in integrum restitutio. Como se hace tedioso ir cada negocio importante que hay que hacer, supongamos que el menor, tengan en cuenta, cuando digo menor de 25, ¿no? Cuando este menor, por ejemplo, tiene lo que hoy diríamos una empresa, entonces está realizando negocios permanentemente, ¿no? Tiene una tintorería. A ver, la tintorería en Roma significaba teñir telas, no era simplemente la tintorería para ir a llevar las prendas a limpiar. La tintorería era justamente ponerle tinta, es decir, darle color a las prendas. Entonces, pone la tintorería. Para tener la tintorería tenía que tener personal, tenía que comprar las tinturas, comprar las telas, vender las telas, es decir, había una serie de negocios encadenados. Si cada vez que tenía que realizar uno de estos negocios tenía que pedir un curador, la cuestión se hacía realmente compleja. Por eso entonces los propios menores empezaron a pedir que se les diera un curador hasta llegar a los 25 años, un curador permanente. Y esta es la curatela de los menores de 25 años. Es decir, ¿qué es lo que se advierte acá? Que esta curatela, más que estar dirigida a proteger y garantizar al menor, está dirigida a garantizar al que hace negocios con el menor que el menor a posteriori no va a venir a hacer reclamos en la medida que el negocio haya sido un negocio regular. A ver,
Si resulta que el que hace el negocio con el menor se pone de acuerdo con el tutor para hacer un fraude al pupilo, bueno, ya estamos en presencia de un delito, ya vamos por otro lado. Esto es simplemente la cuestión de, bueno, a ver, el menor va a realizar una compra, volviendo con el ejemplo anterior, una compra importante de telas que hace necesario traerlas de Oriente, lo que fuere. Y el tutor, el jurador va a analizar. ¿Y qué va a ver el jurador? Bueno, está todo regularmente, son los precios adecuados, en fin, este negocio es regular. Regular en el sentido que está dentro de la regla, no es una cosa que haya sido hecha y que pueda incluso salir mal, porque puede ser que al menor el negocio a la postre no lo beneficie, pero al inicio del negocio todo estaba correcto, todo estaba perfecto. ¿Está claro hasta aquí? ¿Alguna pregunta sobre las curatelas? En cuanto a las acciones de la curatela, son acciones similares a las acciones de la tutela. ¿Cuál es la diferencia? Supongamos que al término de la curatela, si es la curatela de un mentecaptus, que no va a recuperar, no va a adquirir la capacidad, serán los herederos los que podrán reclamarle la rendición de cuentas al curador. Está claro. Pero después, todo lo demás son acciones similares a las de la tutela. Doctor, No complicarles la vida. la vez anterior le había preguntado sobre los no videntes. Si había una curatela. No, el tema del no vidente en Roma es una cuestión bastante particular. No encontramos curatela de los no videntes. No encontramos curatela. Tal vez puedan ser o hayan sido incluidos el caso de los no videntes en el caso de los enfermos mentales. Tal vez. Pero no aparece en los textos un caso relevante como para que podamos hacer una apreciación certera al respecto. No tenemos. De cualquier manera, hay cosas que son muy particulares, ¿no? O sea, a ver. Espero que no se malinterprete lo que voy a decir. Pero hay situaciones en las cuales las condiciones personales de un individuo no le permiten realizar determinado tipo de actos. Una persona que sufre parálisis no podría exigir jugar en el seleccionado de fútbol. Aunque hay algunos que parecen paralíticos los que juegan ahí, pero bueno, esa es otra cuestión. O sea, está en la propia condición. Por eso resulta realmente una cuestión difícil de dilucidar. El caso, por ejemplo, de los abogados ciegos. ¿Por qué digo esto? Porque el abogado cuando firma un escrito, para poner un ejemplo, se hace responsable del contenido del escrito. Y se hace responsable de la defensa o de aquello que está alegando en beneficio de su cliente. Ahora, ¿qué pasaría si después resulta que este abogado hizo mala praxis? Y es no vidente, y puede decir, no, lo que pasa es que me cambiaron el escrito, lo que yo firmé. Cuando hay oralidad no habría problema. Pero cuando hay escrito, es una cuestión de difícil solución. No estoy diciendo los no videntes no pueden ejercer la abogacía. No cometamos ese error. Es más, creo que incluso actualmente autoridades del Colegio de Abogados de Capital están en esa condición. Y no me parece mal.
Yo he tenido alumnos no videntes que eran brillantes. No estoy haciendo ningún tipo de discriminación al respecto. Estoy diciendo, atenta a la pregunta que Walter me hizo, estoy diciendo que la cuestión de los ciegos todavía hoy no la tenemos muy bien resuelta. El ciego requiere o no requiere una protección especial. ¿En qué medida, para qué circunstancias y en qué cosas? Tal vez, no digo someter a una curatela como puede ser la de los pródigos, los dementes, y los demás. Pero tal vez, por ejemplo, supongamos, yendo al caso del ejemplo que yo les ponía, tal vez se pueda resolver la situación con un colega que firme con él y se haga en alguna medida responsable de que lo que el no vidente está firmando sea realmente aquello que está firmando. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es decir, Sí, profe. lo que quiero significar es esto, volviendo a la pregunta de Walter. No tenemos noticia fehaciente que podamos decir los romanos a aquellos que eran ciegos los protegieron de esta o de otra manera. Como tampoco la tenemos hoy. No quiero decir que hoy no esté contemplada la situación, pero lo que quiero decir es que tampoco tenemos hoy una solución definitiva al problema. Para ejemplificarlo, puse el caso de los letrados, no videntes, que ejercen perfectamente y muy eficazmente la profesión, y a los cuales se merecen una mayor consideración todavía porque se están sobreponiendo a una dificultad física. ¿Está claro esto? Sí, sí, sí. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta de tutela o curatela? ¿Alguna otra cuestión? ¿Alguna otra pregunta respecto de alguna otra cuestión, de otro tema, lo que fuera? No, profe, gracias. Bien. Bueno, siendo esta la última clase, quiero manifestarles que, en primer lugar, agradecerle a Lorena y a Marco, que son los que han tenido la carga de brindar la parte técnica de la cuestión, porque si hubiese sido por mí, no sé, con señales de humo lo hubiésemos hecho. Pero bueno, ellos han tenido la buena voluntad de colaborar, y además, en el caso de Lorena y de Sergio Jalil, de irnos cediendo estas 2 medias horas de sus clases. Es una pena que, dadas las circunstancias, no hayamos tenido oportunidad de conocerlos personalmente. Espero que en el futuro, en alguna ocasión, podamos tener esa posibilidad a través de alguna de las actividades que se realizan en el Departamento de Derecho Romano o en el Instituto de Derecho Romano, que seguramente ustedes habrán tenido noticia a través de las comisiones y de lo que se publica en el campus de la universidad. Seguramente no pasará mucho tiempo en que ustedes se irán olvidando del estudio de las instituciones de romano que han hecho ahora. Tal vez no se van a acordar de la clasificación de los contratos o de las obligaciones que hacían los romanos. Por supuesto, ni qué decir de las cuestiones de las causas de esclavitud o las formas de liberación de los esclavos, etcétera, etcétera. Pero seguramente hay cosas que van a quedar aunque ustedes no sean totalmente conscientes de eso. Por ejemplo, el haber adquirido la idea, el concepto que les sirve permanentemente para otras cosas.
Ustedes saben lo que es la propiedad. Tendrán que ver cómo está regulada la propiedad en cada uno de los supuestos y situaciones que les toque analizar en el ejercicio profesional, cuando se reciban, dentro de 15, 20 años. En definitiva, lo que aprendieron que es un contrato va a seguir siendo un contrato toda la vida. Lo que saben de lo que es un parentesco, aunque el parentesco y la forma de conseguir el parentesco cambie, ustedes saben lo que es un parentesco. Lo que es una asociación, lo que es un testamento. Y así podríamos seguir dando vueltas. Tal vez no se acuerden de cómo era el romano. Pero yo creo que por lo menos lo que sería mi mayor aspiración, es que, aunque pase el tiempo, ustedes no pierdan de vista la idea de que el derecho es mucho más que la ley. De que el derecho es mucho más de las normas que están vigentes en un lugar y en un tiempo determinado. De que el derecho no es otra cosa que la garantía de la justicia y de la verdad. Si nosotros perdemos de vista eso, podremos ser buenos en el ejercicio o en el uso del derecho. Podremos ser buenos procuradores del derecho. Pero nos estamos perdiendo la mejor parte. Y digo nos estamos perdiendo la mejor parte porque la mejor parte es esta. Ojalá, a medida que vayan avanzando en la carrera, puedan reafirmar y reformular esto que yo les estoy diciendo. Es decir, aquello que estaba en esa simple definición del ius, el arte de lo bueno y lo equitativo. Que no pierdan de vista que lo que ustedes están haciendo es arte. Es una tarea creativa. Y ese arte está encaminado al logro de lo que es bueno para ustedes, lo que es bueno para los hombres, equitativo. Y entonces, seguramente si esto calara profundo, podríamos ver tal vez un mundo un poco mejor que el que nos toca vivir. Les deseo mucha suerte a todos y cada uno de ustedes. Profesor Haroldo, buenos días. ¿Cómo? Profesor Haroldo, ¿me escucha? Ahora sí. Fue Sí, un gusto muy grande cursar con usted. Y la verdad que viéndolo a usted, una persona grande, con el mayor de los respetos se lo digo, ejerciendo la profesión, me da mucha esperanza a mí porque yo tengo 51 años y recién estoy empezando a estudiar la carrera. Así que de corazón, muchas gracias Lorena y Marquito, muchas gracias también. Y a mis compañeras y compañeros también, fue un gusto compartir esta cursada con ustedes, en especial al profe Haroldo. Me alegro, Ana. Que les conté. Me alegro, Ana, de que usted haya sentido esto. A ver, las mías son un poco palabras de un viejo profesor, de casi 48 años de estar al frente de la cátedra y de las cátedras. No de un profesor viejo, de un viejo profesor. Pero yo creo que lo interesante es eso, ¿no? Es no terminar encasillado. Yo me acuerdo una vez. Viejo es el viento y sigue soplando. Me estaba acordando de una anécdota de un amigo, un colega, que una vez le preguntaban a los chicos en el jardín de infantes qué hacían los padres, cuál era la actividad de los padres.
Y uno de los chicos dijo, mi papá es abogado. Entonces otro preguntó, ¿y qué es abogado? Son esos que llevan y traen papeles. O sea, ojalá no sean ustedes abogados que llevan y traen papeles, ¿no? Eso sería. Bueno, peor le fue a otro que era, también era difícil para el chico, físico teórico. O sea, ¿tu papá qué es? Físico. ¿Y qué es físico? Son esos que, viste, se ocupan de esto, de lo otro, de la electricidad. Ah, tu papá es electricista. Y sí, más o menos. O sea que al de la abogacía no le fue tan mal comparado con el de la física, ¿no? En fin. Pero bueno, miren, yo creo que una de las cosas interesantes es ver esto, ¿no? O sea, a ver, en toda esta larga trayectoria de profesor, he tenido, imagínense ustedes, montones de alumnos. Y de alumnos de todos lados. Porque he andado dando clases por muchos lados. Y saben que en todos los casos he encontrado lo mismo. Una buena disposición será porque los encontramos en el primer año de la carrera. Y en el primer año de la carrera uno tiene un montón de expectativas. Entonces, ojalá se cumplan las expectativas. Ojalá se cumplan las expectativas. No pierdan el derecho a soñar las cosas. No pierdan la idea de soñar que esto es algo bueno, que esto es algo que vale la pena. Así que bueno, chicos, un gusto haber estado con ustedes. Y bueno, si hubo alguien que le haya interesado la materia, los temas que hemos tratado y demás, siempre tienen la posibilidad de vincularse a la cátedra, de conectarse, de mantener el contacto. Lamentablemente no les puedo decir acérquense a las clases, como decimos habitualmente, porque acérquense al Zoom, en todo caso. Metámonos por la ventana. Un gusto, chicos, que lo pasen muy bien. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias por todo, doctor. Gracias. Gracias. Un gusto, adiós. Gracias. Carolina.